diagnóstico diferencial. No necesitan anotar en el Zoom el nombre, la lista, no se olviden, hay que registrarlo, hay que registrar en la plataforma, ¿no es cierto? En la plataforma, tienen habilitado para registrar su asistencia. Bueno, vamos a comenzar el tema de hoy que está programado, es la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿No? Dentro de las hemorragias de la primera mitad, es decir, hasta antes de 22 semanas, hay que pensar en aborto, embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Dentro de la frecuencia, seguramente pues lo primero que pensamos cuando una paciente acude con sangrado a la urgencia o a la emergencia en aborto, ¿no? Y son las características clínicas que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a sospechar y a confirmar también, ¿por qué no?, en este cuadro. Pero hay que pensar en las otras alternativas, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Es en este sentido que cuando nos referimos, ¿no es cierto?, a la mola, en realidad, ¿no es cierto?, es muy común hablar de mola hidatiforme, pero cuando hablamos de mola estamos hablando de una manera muy particular de una patología que está dentro de un grupo grande que vamos a llamarlo enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, lo correcto sería hablar, ¿no es cierto?, de enfermedad trofoblástica gestacional, porque este grupo de alteraciones que se dan a nivel del trofoblasto engloban varios tipos de lesiones. A ver, cuando hablamos de la enfermedad trofoblástica gestacional, que es nuestro tema, nos estamos refiriendo a que hay una proliferación anormal del trofoblasto, es decir, que va a abarcar los componentes que permiten el desarrollo de la placenta y el resto del complejo ovular. Cuando hay la fecundación, cuando se produce la fecundación, el ovocito se une, ¿no es cierto?, al espermatozoide y empieza a haber la replicación celular. Replicación celular que va a dar origen, ¿no es cierto?, a lo que es la mórula, después al blastocisto, y en el blastocisto podemos encontrar que existen, ¿no es cierto?, diferenciado dos grupos celulares. Un grupo de células que los vamos a llamar, ¿no es cierto?, embrioblasto, que daría origen al embrión, y otro grupo de células que va a constituir lo que es el trofoblasto. El trofoblasto que va a dar origen a la placenta. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad trofoblástica gestacional, estamos refiriéndonos a que existe, ¿no es cierto?, una división o una proliferación anormal de este componente que lo hemos llamado trofoblasto, que tendría que dar origen, ¿no es cierto?, a lo que es la placenta y las membranas. Esta condición de enfermedad trofoblástica gestacional es rara. Se va a presentar en una paciente en 1000 embarazos. Por tanto, no es una condición que sea frecuente. Sin embargo, al hablar de la enfermedad trofoblástica gestacional, les decía, agrupa enfermedades o patologías que corresponden a lesiones de tipo benigno, es decir, que no es cáncer, y a lesiones que son malignas, que sí corresponden a verdaderas neoplasias. Por tanto, esta enfermedad trofoblástica gestacional comprende, ¿no es cierto?, entonces, lesiones tumorales de tipo benigna y lesiones tumorales de tipo maligna. Y eso es lo que tenemos que considerar a la hora de abordar, ¿no es cierto?, este cuadro. Ahora, ¿qué más en relación a la enfermedad trofoblástica? Su origen radica, ¿no es cierto?, que hay una alteración en el desarrollo de ese huevo fecundado, como vamos a ir viendo más adelante. A ver, la enfermedad trofoblástica gestacional la vamos a clasificar desde el punto de vista morfológico en dos grupos. Lo que corresponde, la mola hidatiforme como tal, que es la que vamos a encontrar con mayor frecuencia, y el otro grupo que corresponde a las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Entonces, la neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no es cierto?, vamos a considerar que corresponda a lo que es la mola invasora o el corioadenoma destruens, el coriocarcinoma, que son los más frecuentes, ¿no? Como también incluye al tumor trofoblástico del sitio placentario y al tumor trofoblástico epitelioide, que se encuentran en menor frecuencia. Cada uno de estos tipos de lesiones tienen sus propias características histológicas.
¿no es cierto? Y como también su comportamiento que va a diferir en uno y en otro caso. Pero en conjunto, sabiendo que la diferenciación de estas patologías lo hacemos por el histopatológico, ¿no? Antes de tener un estudio histopatológico, las manejamos en un conjunto, pues como la enfermedad trofoblástica gestacional. Y es así como abordamos al principio, ¿no? Enfermedad trofoblástica gestacional. Una vez que se evacúa el contenido y obtenemos la muestra y se hace el estudio histopatológico, podemos establecer si correspondía, ¿no es cierto?, una mola iratiforme que es benigna, o bien corresponde a este tipo de lesiones que son lesiones tumorales malignas, ¿no? Como podemos hacer referencia en relación al coriocarcinoma o la mola invasora junto a los tumores trofoblásticos. Entonces, es muy importante considerar la importancia de que frente a este cuadro debemos enviar nomás la muestra a histopatología para saber frente a qué nos encontramos, ¿no es cierto?, y tomar el camino correspondiente en cuanto al tratamiento. Ahora, al hacer referencia a la mola iratiforme, ¿no?, al hacer referencia a la mola iratiforme, vamos a considerar, ¿no?, que es parte de la enfermedad trofoblástica gestacional, que se caracteriza por una degeneración quística, ¿no?, con presencia de edema a nivel de las vellosidades coriales, es decir, se conserva la estructura del trofoblasto con la formación de las vellosidades coriales. Es la patología más frecuente de este grupo, donde más o menos corresponde a un 80-85%, ¿no? Y que tiene la característica fundamental al examen macroscópico, como la imagen que estoy observando, ¿no? La presencia de racimos, ¿no? O vesículas que tienen ese aspecto, ¿no?, como racimos de uva, porque tienen, ¿no es cierto?, ese aspecto de una presencia de vesículas con contenido, ¿no es cierto?, claro, contenido citrino, que van a variar en cuanto al tamaño, ¿no? Hay vesículas que son pequeñas, pueden llegar a tener, ¿no es cierto?, 2, 3 milímetros, o aquellas que son, pues, de mayor tamaño, ¿no?, de mayor diámetro, que pueden incluso alcanzar hasta los 3 centímetros de diámetro. Entonces, ahí tenemos las características macroscópicas. Y este es el aspecto, ¿no?, importante a la hora de reconocer cuando la paciente tiene sangrado a través de los genitales y observamos la expulsión de estas vesículas, ¿no?, que son comparadas de una manera, pues, ¿no es cierto?, adecuada con los granos o los racimos de uva. Y eso es la macroscopía, ¿no?, para poder reconocer. Sin embargo, al examen microscópico vamos a encontrar que existe, ¿no?, la degeneración hidrópica. Vamos a encontrar que empieza, ¿no es cierto?, a acumularse el líquido formando estas vesículas, ¿sí?, donde en el epitelio lo más llamativo es, ¿no es cierto?, aparte de esta formación de vesículas, es que hay una proliferación de ese tejido trofoblástico que habíamos mencionado. Por lo general, va a ir desapareciendo las arterias nutricias de estas vellosidades coriales dentro de lo que es observable al examen microscópico. Ahora, ¿qué factores de riesgo podemos asociar, ¿no es cierto?, o quiénes tienen mayor riesgo para poder tener esta patología? Pacientes que tienen un bajo nivel socioeconómico, consumidores de tabaco, pacientes desnutridas, la población asiática, ¿no?, la raza asiática tiene mayor frecuencia. Se ha visto que se asocia a la diferencia de grupos en la pareja, ¿no? Cuando la pareja tiene grupo sanguíneo 0 o el A, sobre todo esa combinación se asocia a mayor frecuencia en lo que corresponde a la enfermedad trofoblástica y de una manera específica a la mola. Sin embargo, también es importante mencionar que dentro de la etiología pues se ha vinculado a la presencia de genes que predispongan, ¿no es cierto?, a que exista una alteración y lleve a esa proliferación anómala del trofoblasto. Entonces hay oncogenes que están vinculados. Esa parte de los genes no necesitan aprenderlo, sin embargo, es importante conocer que hay un componente genético relacionado a la génesis de esta patología, ¿no? Pero, bueno, lo que vamos a asociar también dentro de lo que es el origen, ¿no?, y desarrollo de la mola es que la mola también se subdivide, ¿no? La mola se subdivide. Y aquí podemos encontrar que existe mola total y mola parcial. Cuando hacemos referencia de la mola total, ¿no?, prácticamente todo el contenido que ocupa el útero
tiene esa degeneración que habíamos visto. Es decir, el útero va a estar ocupado por esa degeneración de presencia de vesículas, ¿no es cierto?, que habíamos mostrado en relación al trofoblasto. ¿Ya? En cambio, la mola parcial, vamos a encontrar que parte de la placenta tiene esa degeneración hidrópica, ¿no? Esas vesículas que hemos mencionado, pero parte de la placenta mantiene la estructura normal. Entonces, encontramos de que existe, ¿no es cierto?, la posibilidad que en la mola parcial solo una porción de la placenta sea afectada. Por tanto, va a llevar asociado a la presencia de un niño. Va a haber el desarrollo del embrión y la evolución hacia el feto. Entonces, la mola parcial tiene feto. En cambio, la mola total no. En la mola total, todo el útero está ocupado por esa degeneración hidrópica, las vesículas que habíamos visto. La mola parcial solo una parte de la placenta, ¿no? Y aquí seguramente vamos a relacionar estos dos tipos, ¿no? O la clasificación de la mola hidatiforme, que está relacionado mucho en relación a lo que acontece durante la fecundación. Porque si hacemos referencia a la mola total, no, vamos a encontrar de que sobre todo va vinculada a que el espermatozoide, ¿no?, con su carga genética, va a ser el principal responsable del origen de esta patología. Es decir, vamos a tener un óvulo que no tiene carga genética. Sabemos que el ovocito y el espermatozoide son gametos que tienen un componente haploide, ¿cierto? Tienen la mitad de carga cromosómica. Nuestras células tienen 46 cromosomas. El ovocito y el espermatozoide tienen una carga haploide, ¿no? Y no diploide, como había mencionado en nuestras células. Y al decir haploide, solo tiene 23 cromosomas. De tal manera que al unirse el espermatozoide con el ovocito, mediante la fecundación, se restituya la carga diploide, que es propia de nuestra especie, ¿no? Las 46 cromosomas. Entonces, ¿qué va a acontecer? El ovocito no tiene carga genética, o si tiene la carga genética, no la expresa. Por tanto, no hay los 23 cromosomas maternos. Y una vez que se produce la fecundación, ¿no es cierto?, y el espermatozoide ingresa y se une al ovocito, vamos a encontrar que el espermatozoide puede duplicar su carga genética. Duplica. De esa manera va a restituir los 46 cromosomas. Pero los 46 cromosomas son de origen paterno. Eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, el origen de la androgénesis de la mola. Entonces, vamos a tener los 46 cromosomas, pero de origen paterno. Eso nos va a llevar a la mola total, a que la mola, ¿no es cierto?, pueda tener ocupando toda la cavidad uterina. Sin embargo, también es importante considerar que en algunos casos acontece que el ovocito no expresa su carga genética y más bien, ¿no es cierto?, pueda producirse la fecundación por parte de dos espermatozoides, cada uno con sus 23 cromosomas, de tal manera de que se va a restituir los 46 cromosomas, pero seguimos con origen paterno. Eso es la dispermia, cuando existe la fecundación por parte de dos espermatozoides al mismo ovocito, que no tiene expresada su carga genética. En ambos casos se va a desarrollar lo que es la mola total. Mola total. Mola total que puede estar, como decía, ocupando toda la cavidad uterina con esas vesículas, y eso es lo que se llama como mola llena. Mola total llena, cuando toda la cavidad uterina está ocupada por las vesículas que hemos descrito. En algunos casos se forma una cavidad dentro de esa degeneración hidrópica y la vamos a denominar, ¿no es cierto?, mola total, pero hueca. Entonces, dependiendo si tiene o no cavidad, la mola total se va a dividir en mola llena o en mola hueca, ¿no? Pero en ambas situaciones vamos a encontrar el origen por la carga genética solo de origen paterno y la falta de expresión de los cromosomas de origen materno. En la mola parcial, la característica es la triploidía, Y aquí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que en la triploidía, el ovocito no puede expresar su carga genética, 23 cromosomas,
pero van a ingresar 2 espermatozoides, cada uno con su carga genética, ¿no? Como corresponde, 23, 23. Más los 23 del ovocito, reunimos en total 69 cromosomas, teniendo esa carga triploide en la carga genética. Esta triploidía entonces va a favorecer que exista alteración en parte del trofoblasto y no en su totalidad. Por tanto, va a tener una placenta que una parte de ella empieza a degenerar formando las vesículas. Y el embrión va desarrollando de tal manera que se puede encontrar un feto durante el diagnóstico. Feto que al principio va a estar vivo porque recibe nutrientes y alimentación, ¿no es cierto?, los componentes que requiere de la placenta, que está normal, pero cuando esta proliferación va a ir avanzando, vamos a encontrar que va a empezar a alterar el aporte de nutrientes al feto y por lo general el feto termina muriendo alrededor de las 12 semanas. Entonces, es importante considerar que la mola parcial va a ir asociada a la presencia de un feto que no tiene buen pronóstico, por lo general termina no ovitándose alrededor de las 12 semanas. Y digo por lo general porque ha habido casos que se han reportado que han llegado a término, ¿no es cierto?, a término, y que se ha identificado que parte de la placenta, que no era muy extensa, tenía justamente esta degeneración. Por lo general, se asocia a un mal pronóstico la enfermedad trofoblástica gestacional. En un caso no se forma el embrión y por tanto no el feto, pero la mola parcial sí hay el desarrollo del feto, pero por lo general termina ovitándose, ¿no? Termina con la muerte del feto. Entonces la triploidía está asociada justamente a la mola parcial. Y la androgénesis, como la dispermia, son las responsables de la mola total. En cuanto a la etiopatogenia, podemos hacer referencia a lo mencionado. Entonces, aquí podemos encontrar, ¿cierto?, una mola total donde llena, ¿no? Una mola total llena, donde toda la cavidad uterina tiene esa degeneración, ¿no?, hidrópica a nivel del trofoblasto, ¿no? Hay una proliferación anómala del trofoblasto que está formando estas vesículas y que abarcan todo el complejo, ¿no?, ovular, y que no hay un espacio, no hay una cavidad, ¿no?, y tampoco hay embrión ni feto. En cambio, aquí vemos una imagen donde podemos observar, ¿no es cierto?, el feto, donde la placenta mantiene las características morfológicas, excepto en una porción, donde vamos a encontrar justamente las vesículas, ¿no es cierto?, que las vamos a ir describiendo más adelante, como unas cavidades, ¿no es cierto?, de imagen anecogénica, ¿no?, que se puede corresponder a esas vesículas en parte de lo que es la placenta o el trofoblasto, ¿no? Ahí vemos la formación de las vesículas que me va mostrando cómo abarca parte de la placenta en cuanto a su desarrollo. Este feto obviamente pues tiene alta probabilidad de terminar muriendo, ¿no?, de ovitarse, porque se va interfiriendo el intercambio entre la placenta y el feto por esa degeneración hidrópica que hemos mencionado. Entonces, vamos a considerar esos dos tipos de la mola. Y bueno, vamos a ingresar ahora al diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar la mola hidatiforme? La mola hidatiforme la vamos a diagnosticar siempre considerando primero la clínica. Tenemos que estar frente a una paciente que está embarazada. Tenemos que considerar que la paciente va a tener sangrado, ¿no es cierto? Si estamos hablando de las hemorragias de la primera mitad, primero tiene que tener un embarazo menos de 22 semanas, segundo que va a estar con un sangrado que va a ser, ¿no es cierto?, intermitente o puede ser continuo también, ¿no?, dependiendo del cuadro, pero la característica más importante es la expulsión de esas vesículas en forma de granos de uva. Eso nos hace el diagnóstico en caso de que se produzca la expulsión de las mismas. Pero muy junto a ello vamos a encontrar que el trofoblasto es el encargado de producir, ¿no?, diferentes componentes y entre ellos la hormona gonadotrofina coriónica humana, es decir, produce la HCG. Y considerando que la HCG
normalmente en un embarazo tiene un aumento brusco, ¿no? En un embarazo normal sube de forma súbita y eso hace que el cuerpo, frente a este nivel no alto de la hormona, empiece a presentar náuseas y vómitos, lo que corresponde a la emesis, ¿no? Y si los vómitos son muy intensos, que van a provocar que la paciente se deshidrate o pierda peso, hablamos de la hiperemesis. Entonces, eso ocurre normalmente en una embarazada que haya emesis por el aumento de hormonas. Hormonas que son varias, ¿no? Pero la más importante es la HCG. Entonces, si estamos hablando de que hay una proliferación exagerada del trofoblasto, ¿no? El trofoblasto está proliferando en exceso, entonces también va a haber mayor producción de la HCG. Por tanto, estas pacientes tienen comúnmente, ¿no?, cuadros de hiperemesis. Son pacientes que están vomitando de manera incoercible, pacientes que empiezan a deshidratarse, a desnutrirse. Entonces, es un aspecto importante. La paciente con molidatiforme va a tener hiperemesis. Puede ir asociada a sintomatología o a clínica que corresponda al hipertiroidismo. ¿Y por qué va a tener, no es cierto, datos clínicos de hipertiroidismo? Porque la HCG, la hormona gonadotrofina coriónica humana, tiene dos fracciones, una fracción alfa y una fracción beta. La fracción alfa es similar en acción a la tirosina. Por tanto, vamos a observar, ¿no es cierto?, actividad tiroidea aumentada en estas pacientes. Entonces, es común observar hipertiroidismo, justamente por el aumento de la fracción alfa de la hormona HCG. Entonces, es ¿no?, posible observar entonces hipertiroidismo en nuestras pacientes que tengan la enfermedad trofoblástica y dentro de ellas la MOLA. Ahora bien, podemos encontrar que se asocia, ¿no es cierto?, a cuadros de hipertensión, como la preeclampsia. Esto lo vamos a ir tratando también más adelante al hablar de los trastornos hipertensivos, ¿no?, que se pueden asociar en embarazadas más de 20 semanas, con excepción de la mola. En la mola puede haber hipertensión. Como parte de la clínica tenemos que pensar que puede haber hipertensión y hay que evaluar muy bien, ¿no?, los signos vitales para poder detectar. Entonces, este exceso de hormona hace que también en los ovarios empiecen a desarrollarse lesiones quísticas, lo que llamamos los quistes tecaluteínicos. Estos quistes tecaluteínicos generalmente son bilaterales, están en el lado derecho y en el lado izquierdo. Es por el exceso de la actividad, ¿no es cierto?, del trofoblasto que vamos a encontrar, pues, este efecto, ¿no?, sobre los ovarios. Y aquí vamos a encontrar que estos quistes pueden, ¿no es cierto?, ir alcanzando grandes volúmenes, que el riesgo sería que puedan provocar la torsión del ovario y constituir una emergencia, ¿no?, de orden quirúrgico. Por lo general, estos quistes, ¿no?, que son bilaterales, se van a ir regresionando una vez que solucionemos el problema de la mola. Pero hay que pensar que van asociados a estos quistes tecaluteínicos. Y bueno, ¿qué más vamos a encontrar en relación a nuestra paciente para poder sospechar de este cuadro? Cuando examinemos, ¿no?, en la evaluación física, vamos a encontrar una paciente que tiene una altura uterina mayor que la edad gestacional. Entonces, esa proliferación del trofoblasto es muy acentuada, es muy marcada, de tal manera que el útero aparece más grande que lo que debería estar. Una embarazada de 10 semanas no deberíamos palpar el útero, ¿no es cierto?, porque es intrapélvico. Pero en estos casos vamos a encontrar que van a estar pues palpando el fondo del útero por encima de la sínfisis pubiana, porque el crecimiento de esa degeneración pues es muy acentuado y hace que el útero empiece a crecer en mayor proporción. No voy a poder palpar, ¿no es cierto?, feto. No voy a poder palpar feto, considerando que en la mola total no hay feto. Y en la mola parcial sí puede haber feto, pero había dicho que el feto por lo general muere antes de las 12 semanas o hasta las 12 semanas. Y a partir de 12 semanas recién se puede sentir el fondo del útero a nivel del pubis. Por tanto, no se llega a palpar feto, incluso cuando existe feto
en la mola parcial. No voy a poder escuchar frecuencia cardíaca del feto, ¿no es cierto? Entonces, estos son aspectos muy importantes a la hora de establecer un diagnóstico. No voy a poder palpar partes fetales, no voy a poder escuchar actividad cardíaca y bueno, el sangrado, ¿no es cierto?, que es muy característico. Se lo compara con el agua del lavado de carne. Entonces es un sangrado más o menos rosado, ¿no es cierto? Es un sangrado más o menos claro que vamos a encontrar en nuestra paciente, ¿no? Un sangrado genital que es claro, rosado, pues similar al agua del lavado de carne. Pero si va acompañado de la expulsión de vesículas, ¿no?, molares, el diagnóstico es mucho más fácil, es mucho más fácil. Entonces, eso es en cuanto a la clínica que va a presentar nuestra paciente. Entonces, muy llamativo, ¿no es cierto? Una embarazada que tenga vómitos y náuseas y vómitos no exagerados y coercibles, que empieza a deshidratarse, que empieza a perder peso, hay que pensar que esa hiperemesis puede ser provocada por la mora. Podemos encontrar datos de hipertiroidismo, les dije. Entonces, la embarazada no va a tener irritabilidad fácil, puede tener, ¿no es cierto?, insomnio, puede tener intolerancia al calor, ¿no es cierto? Puede tener entonces datos, la piel más fina, brillante, ¿no? El pelo delgado, fino, ¿no? Que son características que podamos asociar, ¿no es cierto?, a la presencia de un hipertiroidismo, ¿no? Y bueno, al hacer el examen físico tendríamos que encontrar, ¿no?, una altura uterina mayor que la edad gestacional, no sentir las partes del feto, no escuchar actividad cardíaca, no va asociada a contracciones, ¿no? Entonces, eso es lo que me tiene que facilitar y da una consistencia, ¿no?, blanda cuando vamos palpando, que no me permite reconocer partes, ¿no?, de feto, y que el examen especular, cuando revise la región genital, pueda evidenciar que hay un sangrado procedente de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, sangrado que hemos dicho que es rosado o como el agua del lavado de carne, pero que puede ir asociado de la expulsión de vesículas, ¿no? En algunos casos, en la palpación bimanual, podemos tocar los ovarios, ¿no?, con unas masas que corresponden a los quistes tecaloténicos que podrían ser percibidos durante la exploración. Con esto, sospechamos entonces que puede ser una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Y vamos a confirmar el diagnóstico pidiendo ecografía. Lo primero que pedimos es ecografía. La ecografía habíamos visto que a las 4 semanas ya me debe mostrar un saco gestacional, ¿no? A las 5 el embrión, a las 6 actividad cardíaca. Pero si en la ecografía encuentro esta imagen, donde puedo ver, ¿no es cierto?, las imágenes anecogénicas que me dan ese aspecto que se ha comparado, ¿no es cierto?, como panal de abejas. Y es así como se llama este signo, el signo de panal de abejas, que algunos autores, por estas imágenes, ¿no es cierto?, hiperecogénicas que voy viendo alternado por estas imágenes anecogénicas, lo denominan pues como signo de copos de nieve, pero el signo que se evidencia y se describe con mayor frecuencia es el signo de panal de abejas, ¿no? No se va a observar un feto, salvo que sea una mola parcial, como hemos visto hace rato, ¿no? Y obviamente, si hay un feto, pues podríamos ver de que puede haber actividad fetal al inicio, pero por lo general después no, ¿no? Y eso es lo más característico que puedo observar en la ecografía. Puedo ver quistes multitabicados, como puedo observar, tabicados que corresponden, ¿no es cierto?, bilaterales que corresponden a los quistes tecaloténicos, que son no comunes en cuanto a su presentación en esta patología. Pero bueno, la ecografía me está dando pautas, pero ¿qué más tengo que hacer para confirmar? Por lo general vamos a recurrir a la detección de la HCG. No voy a utilizar la HCG o la prueba de HCG cualitativa para que me diga si está positiva o negativa. Necesito pedir un dosaje. Por tanto, voy a solicitar la beta HCG cuantitativa que me determine los valores o niveles de la hormona, ¿no es cierto?, que tiene la paciente. Ahora, con niveles que son
mayores, ¿no es cierto?, de los 200.000, de las 200.000 unidades, o 1.000 unidades en realidad, ¿no es cierto?, por ml, voy a sospechar que estoy frente a un cuadro de mola completa o mola total, ¿no? Mola total. Entonces, los niveles me van a hacer sospechar siempre y cuando estén por encima del valor que debería tener para una determinada edad gestacional. Cuando pedimos la beta HCG cuantitativa, nos van a dar valores de referencia. ¿Cuánto tendríamos que encontrar en determinadas semanas del embarazo? Para que usted, ¿no es cierto?, compare el resultado que tiene con las semanas del embarazo. En la enfermedad trofoblástica y de entre ellas la mola, vamos a encontrar que existe mayor cantidad de HCG que la que debería tener para una determinada edad gestacional. Por tanto, no vamos a encontrar niveles que pueden llegar, ¿no es cierto?, a ser por encima de los 100.000 unidades, 1.000 unidades, ¿no? 100.000 unidades que ya tengo que sospechar en esta patología. Pero si los niveles son mucho más altos y llegan a 200.000 unidades, no solamente voy a sospechar en la mola, sino que voy a pensar que es una mola total o mola completa. Entonces, a partir de los 100.000 ya tenemos que plantearnos la posibilidad. Obviamente, si existe, ¿no es cierto?, mayor valor, ¿no es cierto?, de esta hormona, me sigue apoyando con mayor posibilidad a la posibilidad de que estemos frente a este cuadro. Bueno, hay que pedir HCG cuantitativa, entonces ni bien ya tengamos la sospecha o el diagnóstico de la mola hidatiforme. ¿Qué más tengo que pedir? Hemograma, seguramente con la finalidad pues de que me oriente a que, no, por estar con sangrado, pueda tener un grado de anemia, ¿no?, relacionado a dicha hemorragia o sangrado que presenta la paciente, ¿no? Radiografía de tórax. Hace rato hemos dicho, la enfermedad trofoblástica gestacional comprende patologías que son benignas, pero también patologías que son malignas, que corresponden a neoplasias. Entonces, una característica muy peculiar es que las neoplasias dan metástasis, ¿no? Y dan metástasis a distancia, como también dan metástasis de manera local, Y la mola hidatiforme, que es una lesión benigna, tiene un comportamiento que se asemeja a las neoplasias, porque la mola también da metástasis. Siendo una lesión benigna, da metástasis. ¿Y dónde va a dar metástasis? A pulmón, a hígado y a cerebro. Fundamentalmente a pulmón, a hígado y a cerebro. Entonces se comporta como si fuera un cáncer, ¿no? Aunque no sea cáncer, y eso tengo que considerar, da metástasis. Entonces pedimos radiografía de tórax justamente para poder evidenciar alguna imagen o dato, ¿no es cierto?, o un signo que me oriente a que pueda haber ya metástasis a nivel pulmonar. Generalmente van a aparecer imágenes radiopacas, ¿no?, nodulares, que pueden variar en cuanto al tamaño, pero que tienen le dan ese aspecto al pulmón, ¿no?, de como si fueran algodones, ¿no? Pues dice lesión algodonosas. Entonces esa imagen radiopaca, lesión blanquecina, nodulares, que puede ser lesiones macronodulares, por ejemplo, va a sospechar usted la presencia de metástasis pulmonar producto de la mola hidatiforme. Entonces pedimos justamente con esa finalidad la radiografía. Bueno, como da metástasis a hígado, podríamos pedir, claro, pruebas de función hepática, ¿no? Si da metástasis a TAC, podemos, o a sistema nervioso central, entonces podríamos pedir la TAC, ¿no es cierto? Podríamos pedir la TAC. Entonces, como va al sistema nervioso central, da metástasis al cerebro, la TAC también es un laboratorio, un examen de imagen que puedo solicitar, Por lo general, la tomografía axial computarizada no se la pide de rutina, salvo que la paciente tenga clínica que me haga sospechar que hay metástasis en cerebro o en el sistema nervioso central. Entonces, lo mínimo que tengo que pedir es la ecografía. Con esa ecografía veo esa imagen en panal de abejas, puedo ver los quistes tecaluténicos. Voy a pedir HCG, la cuantitativa, para medir, ¿no es cierto?, y comparar con la edad gestacional. Entonces, en el ectópico, la HCG cuantitativa estaba disminuida.
en la enfermedad trofoblástica más bien está aumentada, ¿no? Y si es más de 100.000, ya tengo que sospechar este cuadro, ¿no? Pero sobre todo tenemos rangos que nos da el laboratorio para poder comparar, ¿no? Y ver las semanas de embarazo, ¿no? Si llega a 200.000 milunidades, ya es muy probable que estemos no solamente con mola, sino con una mola total o mola completa. El hemograma, hay que pedir la radiografía de tórax, sí, pruebas de función hepática, podemos pedir ecografía abdominal, ¿no? De hígado, por ejemplo, pero si hay datos o sospecha de metástasis cerebrales, la TAC. ¿Y cómo podemos sospechar? Que el paciente tenga, ¿no es cierto?, una hemiplegia, producto de un ACV, por ejemplo, que tenga hipertensión intracraneana, ¿no? Cefalea intensa, los vómitos en cohete, vómitos explosivos, ¿no? Y el edema de papila de examen de fondo de ojo, que me da la triada para pensar en hipertensión intracraneana. Pero fundamentalmente el histopatológico es el que me va a decir si es una lesión benigna, mola y datiforme, o corresponde a las neoplasias trofoblásticas gestacionales, que sí son verdaderos cánceres. Y eso tenemos que considerar. Ahora, dentro de las complicaciones, habíamos visto, ¿no?, que puede haber hipertensión. Vamos a hablar después qué es la preeclampsia. Puede haber, ¿no es cierto?, el hipertiroidismo. Entonces tenemos que evaluar. El sangrado puede llevarnos a una anemia aguda. Eso tenemos que considerarlo. Las metástasis pulmonares pueden llevarte, ¿no es cierto?, a émbolos o trofoblasto que ha migrado, ¿no es cierto?, y ha llegado al pulmón y pueda provocar el compromiso de tipo respiratorio. Eso tenemos que evaluar. Y bueno, lo fundamental es que la conducta se va a centrar en la evacuación. Tenemos que vaciar el contenido. Y por lo general, al hablar de vaciar el contenido, tengo que pensar que hay que aspirar, ¿no? Entonces se debía conectar una cánula, ¿no?, al aspirador e introducir, ¿no es cierto?, dentro de la cavidad uterina y aspirar al vacío, ayudándonos, ¿no es cierto?, de una aplicación de oxitocina en goteo para que disminuya la pérdida de sangre al provocar la contracción uterina y ayudar a que se evacúe mucho más fácil el contenido de una mola, ¿no? Entonces, eso es importante, la aspiración al vacío. Y se completa con un curetaje, ¿no es cierto?, con un legrado para poder eliminar todo el contenido del trofoblasto degenerado que puede existir dentro de la cavidad uterina. Pero no acaba ahí, ¿no es cierto? Una de las conductas es el vaciar, el evacuar. Lo más importante es el control hormonal, ¿no es cierto? Tengo que medir la HCG cuantitativa. Eso es lo más importante después de la evacuación, un monitoreo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, para verificar que se está resolviendo el cuadro. Ahora, como en cualquier embarazada, si hay, ¿no es cierto?, la diferencia de grupo, RH, por ejemplo, madre RH negativa y el padre RH positivo, hay posibilidad, ¿no es cierto?, que eso pueda sensibilizar a la paciente. En ese caso se aplica la anti-D, igualmente como en el caso de un ectópico, igual en el caso de un aborto, cuando hay esa diferencia y no podemos establecer el grupo de sangre que tenía el producto. Entonces, eso también está indicado aquí, ¿no? Pero lo más importante, les decía, después de evacuar, hay que monitorizar mediante el control de la HCG, la beta-HCG. Hay que monitorizar cómo va disminuyendo. Si sacamos todo el trofoblasto, y el trofoblasto es el que produce la beta-HCG, la HCG en realidad, ¿no?, en conjunto, entonces tendríamos que ver que la hormona tendría que disminuir hasta negativizarse, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que controlar. Ahora, ecográficamente se puede monitorizar o bien, ¿no es cierto?, poder recurrir a la laparoscopía en el caso de que los quistes no hayan disminuido y no se hayan reabsorbido, ¿no? En ese caso, se puede hacer una laparoscopía diagnóstica y que también me permite el tratamiento, ¿no?, para poder hacer la punción de los quistes, por ejemplo. Por lo general, los quistes no necesitan punción, se van a ir reabsorbiendo, pero cuando crecen mucho pueden torcerse y ahí sí sería necesario que se realice la punción, ¿no?, antes de que se tuerza. Porque cuando se tuerce, la conducta es cirugía. Debe hacerse una laparotomía y la quistectomía como corresponde, ¿no? Y dependiendo del compromiso del ovario, puede terminar incluso en la ovarectomía.
Pero bueno, hay que observar toda la pelvis, ¿no es cierto?, para ver que no haya un compromiso a nivel pélvico y por la posibilidad de perforación uterina incluso. Esta enfermedad trofoblástica, esta mola puede perforar en la evolución, ¿no es cierto?, y puede provocar pues un cuadro de hemorragia que también se puede solucionar mediante la laparoscopía. ¿Qué casos va a necesitar una paciente que le realicen la histerectomía? Por lo general, ¿no es cierto?, como podemos ver, no requiere la histerectomía, sino su vaciamiento, la evacuación. La histerectomía, sobre todo en pacientes multíparas, que ya no tienen el deseo, ¿no?, de fertilidad, pacientes que tienen esta mola completa o mola total, pacientes que tienen más de 40 años, pacientes que tienen un sangrado profuso, ¿no?, incoercible, pacientes que no están respondiendo al uso de quimioterapia para poder controlar, ¿no es cierto?, el desarrollo del trofoblasto. Entonces, existen condiciones en las cuales vamos a indicar la histerectomía y no se hace de rutina. Entonces, frente a la mola, lo más importante es evacuar, es vaciar el contenido. Y para eso vamos a conectar, ¿no es cierto?, un aspirador, una cánula y aspirar al vacío. A medida que se va aspirando, la paciente debería estar recibiendo oxitocina para favorecer la contracción uterina y reducir la pérdida sanguínea, ¿no? Una vez que termina la aspiración, concluimos con un legrado, ¿no?, para poder eliminar todo el tejido trofoblástico, ¿no? En algunos casos estamos viendo que se puede requerir realizar la histerectomía, ¿no? La histerectomía. Paciente, ¿no?, que de 12 semanas de embarazo y que el útero, miren, llega por encima del ombligo incluso, lo que decía, ¿no?, el tamaño uterino no corresponde a las semanas de embarazo, y bueno, no se escucha actividad cardíaca, no se siente partes fetales, paciente, ¿no es cierto?, que va a tener sangrado, con las características, ¿no?, que hemos descrito. A quienes les realizan la ecografía y ven ese signo de panal de abejas, se le pide la HCG, donde se evidencia justamente que está bastante aumentada, ¿no? Entonces se decide la histerectomía y bueno, producto de la histerectomía se extrae todo el tejido trofoblástico. Y ahí vamos a monitorizar los quistes tecalotínicos, ¿no es cierto?, que van a regresionar. Pero lo más importante radica en la monitorización hormonal. Esto es lo más importante en cuanto a la conducta, el seguimiento. Porque para poder evacuar le he tenido que pedir la HCG, ¿no es cierto?, al inicio. Y una vez que evacúo, que elimino, ¿no es cierto?, el contenido del útero, voy a pedir HCG a los 2 días. A los 2 días. Tiene que haber un descenso marcado de la HCG. Normalmente la HCG duplica, ¿no?, cada 48 horas. Tiende a aumentar el doble. En cambio, pues, eso es muy marcado, ¿no es cierto?, en la mola hidatiforme, ¿no? Y cuando se evacúa, en lugar de duplicar, más bien tiende a disminuir, ¿no?, en gran medida. Entonces, el primer control lo vamos a hacer 48 horas después de la evacuación. Una vez que hemos visto el descenso, vamos a pedirle cada semana el control, cada semana, hasta que tengamos, ¿no?, dos muestras que sean negativas, 2 muestras negativas. La primera semana, hoy me da negativo. ¿Qué tengo que hacer? Repetirle el siguiente viernes. Y el siguiente viernes me tiene que dar otra vez negativa. Si tengo otra vez negativa, quiere decir que se está resolviendo el cuadro, ¿no es cierto? No hay actividad trofoblástica y lo que hay que hacer es continuar con el control, ¿no? Y ahora le vamos a espaciar, porque ahora le voy a hacer el control cada mes, ya no cada semana, le voy a hacer cada mes. ¿Hasta cuándo? Hasta cumplir 6 meses. Hasta cumplir 6 meses. Y bueno, lo mínimo que tendríamos, ¿no es cierto?, que considerar es controlar hasta los 6 meses que sea negativo, ¿no? En el Williams, en su última edición, nos plantea hasta este periodo. Sin embargo, también se menciona que se podría continuar el control, ¿no?, cada 2 meses, por lo menos hasta completar un año. Esta paciente tiene que ser monitorizada un año para poder decir que ya se ha curado, ¿no es cierto? Hay quienes nos van a recomendar hasta 2 años, incluso un año debo controlar, y para eso tengo que prohibirle el embarazo. No puede embarazarse, porque si se embaraza, la HCG que estaba negativa va a empezar a aumentar. Y ahora yo no sé si está aumentando por el embarazo nuevo que se está desarrollando o porque se ha convertido, ¿no es cierto?, a coriocarcinoma.
Entonces, muy importante considerar, proscribir el embarazo, ¿no? Proscribir el embarazo. Por lo general, se va a negativizar relativamente rápido la HCG, ¿no? Puede ir bajando paulatinamente, ¿no? Y en las molas parciales a las 7 semanas ya se vuelve negativo, y en las molas totales o completas a las 9 semanas, ¿no? Entonces, más o menos, se puede reportar un promedio de 2 meses más o menos que se negativiza, ¿no? Las parciales lo hacen mucho más antes, 7 semanas, las completas se ha visto que lo hacen un poco más tardíamente, 9 semanas, pero una vez que tenemos 2 negativos, voy a empezar a espaciar cada mes hasta cumplir 6 meses. Si quiero seguir completando, cada 2 meses hasta cumplir un año, y ahí puedo decir que la paciente recién está curada. No, eso es muy importante. ¿Por qué no quiero que se embarace mi paciente? Porque va a aumentar la HCG y va a usted confundirse. ¿Está aumentando por el embarazo nuevo o porque se ha vuelto coriocarcinoma? Uno. Otro, porque existe alta posibilidad de que vuelva a repetirse este cuadro, ¿no es cierto? Y vuelva a tener otra vez la mola hidatiforme. Ahora, es muy importante, ¿no es cierto?, estos aspectos, ¿no? No se necesita ningún tratamiento adicional si los títulos de la HCG van disminuyendo hasta negativizarse. Solo hay que controlar, solo hay que monitorizar. No necesitamos, ¿no es cierto?, entonces dar ningún otro tratamiento especial, como la quimioterapia, por ejemplo. La quimioterapia vamos a indicar con metotrexate solo si la HCG no disminuye o más bien aumenta. Entonces, si disminuye y se negativiza, no tengo por qué dar quimioterapia. No, si proscribimos, si prohibimos el embarazo, entonces eso va a provocar, ¿no es cierto?, a que no haya ese riesgo de que tengamos una mala interpretación de la hormona, ¿no? Y tengo que ver cómo los quistes van disminuyendo de tamaño mediante la ecografía. Ahora, dentro del seguimiento, la mola hidatiforme, que era una lesión benigna, se puede convertir en cáncer. Sí, se puede convertir en coriocarcinoma. Hay posibilidad de que se vuelva cáncer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Monitorizar hasta que se cure, ¿no es cierto?, por completo la paciente. Dentro de la evolución y monitoreo de la HCG, puedo encontrar diferentes escenarios. Uno, que vaya disminuyendo hasta negativizarse y se mantenga negativo, que eso es lo ideal que esperamos. Pero también hay que pensar, ¿no es cierto?, que la HCG podría aumentar en estas últimas 2 semanas, ¿no?, su valor de la HCG. Ahí tengo que pensar de que es muy probable de que se esté volviendo cáncer. Si en esos últimos 2 controles estoy viendo que están aumentando, hay que pensar que probablemente se está convirtiendo en cáncer. Cuando la HCG ha disminuido hasta cierto nivel y se ha mantenido en el mismo valor, es decir, ha encontrado una meseta, ¿no es cierto? No está disminuyendo ni está aumentando. Ahí también tenemos posibilidad, ¿no es cierto?, de que estemos frente a un problema de coriocarcinoma, que se ha vuelto cáncer. Sobre todo si en 3 semanas vemos que la HCG no está aumentando ni está disminuyendo, se está manteniendo, ¿no es cierto?, en esa meseta que indicaba. Bueno, también vamos a pensar en posibilidad de malignización cuando 6 meses de control y no se negativiza. Hemos visto que 7 semanas, no, 9 semanas en promedio debe negativizarse. 6 meses no, ya debería, ¿no es cierto?, haberse negativizado y hay que pensar en posibilidad de coriocarcinoma. Si encontramos metástasis, ¿no?, metástasis en diferentes lugares. El coriocarcinoma, como todo cáncer, da metástasis a distancia. Sobre todo va a irse entonces a pulmón, va a irse a hígado, va a ir a cerebro, igual que la mola. Pero también vamos a pensar que el coriocarcinoma da metástasis local, se va hacia la vagina. Lo que no pasa con la mola, ¿no es cierto? La mola no da metástasis a la vagina. Entonces hay que ver, si aparece metástasis en la vagina o a nivel pulmonar o hepático o sistema nervioso central, hay que pensar en posibilidad de malignización. Bueno, hemos visto que la mola, la imagen es muy característica, panal de abejas o copos de nieve, como así también le llaman. Sin embargo, si aparece una lesión, ¿no?, blanquecina dentro del músculo uterino con una imagen anecogénica de color negro, que le llaman, ¿no?, el signo de ojo de búho, ¿no?,
habría que pensar nomás de que dentro del músculo uterino se está desarrollando un cáncer, ¿no? Y se ha producido la malignización. Bueno, el Doppler también me puede valorar, ¿no? Ciertos valores como es el índice de pulsatilidad o de resistencia, que no lo vamos a mencionar más que de una manera general, porque si tengo un Doppler alterado de las arterias uterinas, hay que asociarlo también a este proceso de malignización. Y bueno, ese es en realidad el contexto, ¿no es cierto?, de la mola hidatiforme, mola hidatiforme. ¿Qué se hace cuando empieza a aumentar, ¿no es cierto?, cuando empieza a aumentar la HCG y ya pienso que se está malignizando, ¿no? Es muy importante iniciar la quimioterapia, ¿no? Quimioterapia que va a estar basada sobre todo en lo que es el metotrexate, ¿no? Metotrexate. Y aquí es importante, el metotrexate es un fármaco, ¿no?, citostático, que va a afectar la replicación celular porque interfiere, ¿no es cierto?, con lo que es el ácido fólico para favorecer los procesos, ¿no?, de síntesis de diferentes componentes necesarios para la replicación celular. Y ahí entramos entonces al tema. Voy a utilizar el metotrexate cuando sospeche que ha habido malignización. Si no, no. Si no, no. Y bueno, y si sospecho que hay malignización, tengo que hablar, ¿no es cierto?, de las neoplasias trofoblásticas gestacionales. La neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no?, es cáncer. Cáncer del trofoblasto, cáncer de la placenta. Entonces, que agrupa, hemos visto, ¿no?, a la mola invasora, al coriocarcinoma y a los tumores trofoblásticos, ¿no?, epitelioide y del sitio placentario. Que entonces, estos se presentan, ¿no?, muy rara vez. Se pueden presentar, ¿no?, después de una mola. Los pacientes con mola pueden terminar haciendo coriocarcinoma, pueden hacer un cáncer, sí, ¿no es cierto? La mayoría se continúa una mola. 25% pueden corresponder a un aborto o un ectópico y otro 25% a un embarazo de término o pretérmino. Entonces, como podemos ver, se pueden dar en diferentes situaciones posteriores, ¿no es cierto?, a un embarazo, que haya sido ectópico, que haya tenido un aborto o que sea un pretérmino o de término. Entonces, el riesgo está ahí, ¿no? El riesgo está ahí. Lo importante es considerar esa alternativa, esa posibilidad. Y bueno, en el tema de lo que es la neoplasia trofoblástica gestacional, vamos a considerar, ¿no?, que la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, nos ha hecho una estadificación, ¿no?, para este grupo de neoplasias, que vamos a considerar, ¿no?, en etapas. La etapa 1, cuando la neoplasia está pues confinada al útero, ¿no es cierto?, tiene el compromiso solo a nivel uterino. En cambio, la etapa 2, ¿no?, ya ha traspasado lo que es el útero como tal y puede afectar estructuras genitales próximas, como ser, ¿no es cierto?, ligamento ancho, los diferentes, ¿no?, ligamentos que sirven de sujeción del útero, como también puede afectar los anexos, las trompas, ¿no?, que puede comprometer a nivel vaginal también. Entonces, ya está sobrepasando el útero, pero que llega, ¿no es cierto?, pero que llega a estructuras genitales, ¿no? Todavía está limitado a estructuras genitales. La etapa 3 ya ha dado metástasis, ¿no? En este caso vamos a considerar etapa 3 cuando hay un compromiso pulmonar, que puede estar o no, ¿no?, asociado a metástasis locales, ¿no?, a metástasis a nivel genital. Entonces, si llega a pulmón, ya es etapa 3. Si llega a nivel de los genitales, vamos a considerar, ¿no es cierto?, como etapa 2. Si todo está en el útero, la etapa 1. Y la etapa 4 ya tiene metástasis en otros sitios, ¿no? Como hemos podido ver, no solamente en vagina, puede ir a hígado, puede ir a cerebro, puede ir a pulmón, y ahí hablamos de la etapa 4. Esta estadificación anatómica, entonces, de la FIGO la van a estudiar. Y obviamente existen puntuaciones para ver pronósticos, ¿no?, en relación a este tipo de lesión, pero me voy a quedar solamente con esta estadificación anatómica del cuadro que estamos presentando, planteado por la FIGO, en relación a la extensión.
Ahora, vamos a empezar a describir de una manera puntual estas neoplasias trofoblásticas gestacionales. Y una de ellas es la mola invasora, llamada también corioadenoma destruens, hemos dicho, ¿cierto? Esta mola invasora tiene la característica que invade el miometrio, va a invadir el miometrio. Entonces tiene invasión local, ¿cierto? Donde va a haber destrucción de las fibras musculares, ¿no? Y todos los componentes relacionados a la pared uterina. Va a extenderse incluso, ¿no es cierto?, hacia los ligamentos, ¿no?, los paramétrios, y tiene una característica, conserva ese aspecto, ¿no?, morfológico, esa estructura de las vellosidades coriales. Entonces tiene un aspecto que le da características de parecer algo benigno, una lesión benigna, pero al tener esa capacidad de invasión, ¿no es cierto?, que es muy marcada, ¿no?, y también menos marcada la metástasis, la consideramos como una neoplasia, ¿no? Una neoplasia, cuya conducta va a ser, pues, obviamente, la extirpación del órgano, ¿no? La histerectomía. El coriocarcinoma, ¿no?, que corresponde al 25% de los tumores del trofoblasto, ¿no?, generalmente se va a producir después de una mola. La mola tiene alta probabilidad de convertirse en coriocarcinoma, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, muy importante un dato, ¿no? Se pierde esa estructura de vellosidades coriales, no conserva esa estructura ramificada. Aquí vamos a encontrar un crecimiento, ¿no?, del trofoblasto que va a ser, pues, donde se pierde la estructura de esas vellosidades coriales y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, zonas o focos de necrosis que van a estar alternados en esas láminas del trofoblasto. Ha perdido la estructura normal que tenía el trofoblasto y empieza a haber una proliferación, ¿no es cierto?, exagerada, manteniendo, no manteniendo la estructura en realidad, ¿no?, de las vellosidades coriales. Entonces, muy importante considerar que este tipo de lesión puede ser proliferativa, o sea, exofítica, o puede ser ulcerada, ¿no es cierto?, endofítica, en cuanto a su presentación. Se va introduciendo dentro de la pared. Ahora, esta lesión del coriocarcinoma, perdón, es muy importante considerar que se asocia a metástasis, no locales, y esto hay que diferenciar de la mole datiforme. La mole datiforme no da metástasis a vagina, el coriocarcinoma sí, ¿no? Y al invadir vagina, vamos a encontrar entonces que con frecuencia una presencia de lesiones nodulares, unos nódulos de color vinoso, oscuro, ¿no?, que hacen, pues, fácilmente que sangren al contacto, son friables y que pueden ulcerarse, ¿no?, que ese es uno de los aspectos que me van a permitir reconocer el coriocarcinoma. De igual manera puede ir a pulmón, puede ir a cerebro, puede ir a hígado. Entonces, si va a pulmón, va a provocar, ¿no es cierto?, que la lesión pueda colapsar, por ejemplo, comprimir un bronquiolo y llevarte, ¿no es cierto?, a lo que es una telectasia, puede provocar lesión de la pared provocando sangrado, hemoptisis, puede estimular receptores tusígenos provocando tos en el paciente, puede provocar desgarro pleural, es decir, puede provocar diferentes manifestaciones dependiendo, ¿no es cierto?, del compromiso. Es lo que decíamos, las imágenes nodulares, ¿no?, las macronodulares o imagen, ¿no?, algodonosa, que es característico de las metástasis pulmonares. Y bueno, si llega a cerebro, al ocupar espacio te va a llevar a un cuadro de hipertensión intracraneana, o bien puede provocar sangrado, ¿no?, lesionando vasos, llevándonos a un accidente, ¿no?, cerebrovascular, o un evento vascular hemorrágico, ¿no es cierto?, que puede provocar, pues, la hemiplegia o la muerte de nuestro paciente. Y bueno, entonces la característica en cuanto a la metástasis es esta, locales como también a distancia. ¿Cuál es la conducta, no es cierto, en relación al coriocarcinoma? Recordar que al ser un tumor del trofoblasto, el marcador, ¿no es cierto?, bioquímico más importante es la beta-HCG. Nos permite establecer el diagnóstico, como también nos va a permitir, ¿no es cierto?, hacer el seguimiento y la monitorización. Entonces, si tenemos el histopatológico que me dice que es coriocarcinoma, la conducta va orientada a la quimioterapia. Es un cáncer 100% curable, ¿no?, que responde a la quimioterapia. Quimioterapia que lo voy a asociar, ¿no es cierto?, al metotrexato.
al metotrexate, ¿no? Que puedo optar por diferentes esquemas. Vamos a utilizar uno para no complicarnos, ¿cierto? Y poder tener un protocolo de manejo. Metotrexate, 1 miligramo kilopeso, ¿no? Intramuscular, que lo voy a indicar 4 días, ¿no? Alternos, es decir, puedo escoger los días impares, el día 1, el día 3, el día 5 y el día 7, por ejemplo. Va a recibir metotrexate. Y le voy a alternar los días pares con ácido folínico a razón de 0,1 miligramos kilopeso día, dándole los pares, el día 2, el día 4, el día 6 y el día 8. Entonces, podemos, ¿no es cierto?, tomar en consideración este protocolo de manejo, asociando el metotrexate más el ácido folínico. Ya en los días impares el metotrexate y los pares el ácido folínico. Ahora bien, ese sería, ¿no es cierto?, uno de los esquemas que se utiliza con bastante frecuencia. En etapas avanzadas se puede recurrir a una combinación, ¿no?, de fármacos asociados a la quimioterapia. Sin embargo, por objetivos de la materia nos vamos a quedar que ustedes deben conocer el protocolo que asocia el metotrexate más el ácido folínico. Ahora, tenemos además, dijimos, la mola la mola invasora, dijimos, ¿no? O corioadenoma destruens. Habíamos mencionado al coriocarcinoma y los tumores trofoblásticos. ¿Cuál es el marcador bioquímico que voy a ir monitorizando? La beta-HCG. Voy a pedir laboratorio de la HCG cuantitativa. Para el coriocarcinoma, Ahora, estos tumores trofoblásticos no son muy frecuentes, sin embargo, ¿no es cierto?, se los va mencionando que se tiene que considerar, ¿no es cierto?, su posibilidad. Y de estos dos, sobre todo, vamos a considerar el tumor trofoblástico del sitio placental. Ambos son raros. Ambos se desarrollan del trofoblasto intermedio donde está implantada la placenta. ¿No? Tienen sus características de provocar sangrado, ¿no? Y tienen esas características de formar parte de lo que son las neoplasias trofoblásticas gestacionales. ¿Qué es la característica más importante que vamos a destacar del tumor trofoblástico del sitio placental? Sobre todo vamos a encontrar que hay un aumento del lactógeno placentario, ¿no? Y poco marcado la HCG. Entonces vamos a monitorizar, ¿no?, la evolución de ese tumor trofoblástico del sitio placentario midiendo lactógeno placentario y no así la beta-HCG. Y ese aspecto es importante a la hora del seguimiento y la monitorización en la evolución de este cuadro. La conducta en ambos va vinculada a la histerectomía, porque ambos son muy invasivos, ¿no? Localmente invaden. Entonces, ¿no?, es una característica que me va a obligar a pensar que hay que ser agresivos en su manejo, pero más aún si son resistentes a la quimioterapia, ¿no? Y ambos lo son. Entonces, no hay muy buenos resultados con el metotrexate o la quimioterapia y es por eso que se va indicando la histerectomía. Y con eso se va, ¿no?, resolviendo el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico. Ahora, eso es en relación, ¿no es cierto?, a lo más importante que quiero que recuerden, a los tumores trofoblásticos del sitio placentario y al epitelioide. Ya para ir terminando, ¿qué nos queda hacer después de que se ha resuelto el cuadro? ¿No es cierto? Vamos a considerar de que pacientes que han tenido una mola no van a perder su fertilidad, pueden volverse a embarazar, como hemos visto. Y es más, el embarazo me lleva a riesgos, ¿no es cierto? Entonces, no se va a alterar la fertilidad. La paciente puede volverse a embarazar, salvo que se haya tomado la conducta de realizar la histerectomía, ¿no? Los embarazos próximos pueden ser normales, ¿no?, y no tener ninguna alteración, pero existe riesgo, aunque bajo, ¿no? Riesgo, aunque bajo, ¿no? Por ejemplo, un 2% de las pacientes pueden volver a desarrollar el mismo problema, ¿no? Otro problema de enfermedad trofoblástica. Entonces, por esta razón es que se va a considerar, ¿no es cierto?, el poder monitorizar, poder tratar y evitar un embarazo muy próximo, porque un periodo intergenésico obviamente se asocia a mayor riesgo de que se repita el cuadro, ¿no? Se ha visto
de que las pacientes que tuvieron una mola en el embarazo posterior tienen mayor posibilidad de que se ovite el feto, ¿no? De una causa no conocida se asocia a más muerte, ¿no? Del feto. Y bueno, entonces eso es muy importante, ¿no? Hay que prohibir embarazo, hemos dicho, por lo menos un año, sobre todo quienes usan quimioterapia. Y bueno, hay que hacer seguimiento, es lo más importante, ¿no? Toda muestra que obtengamos en el vaciamiento debe ser enviado a patología. El histopatológico me va a establecer si corresponde a una lesión de tipo neoplásica, un tumor de tipo maligno, o bien a un tumor de tipo benigno, como es la molestiforme, ¿no? Y poder direccionar también mi conducta, poder direccionar. Sin embargo, pues también nos van recomendando algunos, ¿no? Autores como el Williams, de que si bien se resolvió la neoplasia trofoblástica gestacional, en el siguiente embarazo se debe recomendar nomás enviar la placenta. Como hemos visto, puede afectar una pequeña porción que no la estemos identificando y a veces repetido el cuadro. Entonces, una vez que nace el niño, debería nomás pedirse a todas las pacientes que han tenido mola o una neoplasia, ¿no es cierto?, trofoblástica, el examen de la placenta y poder, ¿no es cierto?, hacer seguimiento por lo menos de la HCG hasta las 6 semanas después del parto, por la posibilidad de esa regresión que habíamos mencionado que está descrita, ¿no? Por lo demás no hay más que poder, ¿no es cierto?, desarrollar en relación al tema. No sé si tienen alguna pregunta en relación al tema de la enfermedad. Es un tema bastante árido, sí, pero que es bueno saberlo, ¿no es cierto?, reconocer y diferenciar de las otras causas de la hemorragia de la primera mitad del embarazo. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta para hacer. No, doctor. No, doctor, No, ninguna doctor. duda. No, doctor. Bueno, voy a subirlo No, doctor. la grabación a la plataforma como corresponde y bueno, nos vemos entonces la No, siguiente. doctor. Tengan muy buenas noches entonces. Gracias. Buenas Gracias, noches, doctor. Buenas noches, doctor. Que le vaya bien. Dios te bendiga. Buenas noches a todos.